En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de análisis de datos multivariado. Para ello vamos a recordar antes lo siguiente. Cuando realizábamos un análisis bivariado, es decir, que involucraba dos variables, generábamos una recta de regresión. Las variables independiente X y la variable dependiente Y correspondían a un análisis bivariado en los cuales los coeficientes A y B los obteníamos a través del programa estadístico SPSS. En el caso de un análisis multivariado, esa ecuación o recta de regresión se vuelve múltiple al considerar ya no solo una variable independiente, sino varias variables independientes y una sola variable dependiente. Vamos a tener varias variables que podríamos ya asignarle valores de manera independiente y de todas ellas dependerá la variable y. Entonces la ecuación de regresión en un análisis multivariado toma la siguiente forma. Vamos a tomar nuevamente un coeficiente A, pero en este caso un término independiente, y realmente los coeficientes que acompañen a nuestras variables independientes los llamaremos B1 acompañado de la variable independiente X1, B2, coeficiente B2 acompañado de otra variable independiente X2 y así sucesivamente. Realmente puede haber varias variables independientes hasta determinado subíndice n acompañadas de sus coeficientes. Entonces aquí pongo puntos suspensivos para indicar que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta el valor de n que podría ser 6, 7, 9, 10, cualquiera que sea la cantidad de datos que estemos analizando. Y algo que yo no había comentado a lo mejor en un análisis anterior es que tanto en el análisis bivariado como en el análisis multivariado se pueden dar términos conocidos como error. Entonces aquí le podríamos sumar o restar un término independiente conocido como error, lo que ayudaría de hecho a ajustar un poquito los datos que se generen de estas ecuaciones o rectas de regresión. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que al ser un análisis multivariado, pues generamos más variables independientes, haciendo que nuestra ecuación sea pues más extensa, ¿no? Pero la base sigue siendo con respecto a una recta de regresión lineal. Ahora se conoce como recta de regresión multilineal. Entonces vamos a poner aquí como comentario adicional que la variable y sigue siendo nuestra variable dependiente, es la que vamos a obtener de resultado y que depende de todas las variables x, sean 1, 2, 3, las que sean, que serán nuestras variables independientes. Y entonces los coeficientes A, B1, B2, hasta donde lleguemos, son los coeficientes que obtendremos con el programa estadístico SPSS. Esta es la información que de hecho vamos a utilizar. Vamos a generalizar casos que vimos como bivariado en un análisis multivariado. Y para ello vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Estos datos, de hecho, igual ya los habíamos trabajado en otro ejercicio, donde queríamos realizar un análisis con respecto a las calificaciones obtenidas en 3 asignaturas. Asignaturas de inglés, francés y español.
De momento solo habíamos analizado dos de ellas, haciendo un análisis bivariado, pero ahora vamos a analizarlo con respecto a tres de estas variables. A partir de 3, 4 o más variables ya podríamos considerarlo un análisis multivariado. El caso más pequeño sería, a diferencia del anterior, sería tomar las tres variables en conjunto. Y entonces responder a preguntas como la siguiente. Obviamente vamos a utilizar también los coeficientes de correlación de Pearson y analizar este tipo de cuestiones. ¿Hay relación en las calificaciones en español, inglés y francés? O sea, ya tomando en cuenta en conjunto a las tres variables. Para ello necesitaríamos utilizar nuestro programa ya con los datos, nuestra base de datos almacenada en nuestra vista de datos y realizar el siguiente análisis. En la pestaña de analizar, nuevamente, como en el ejemplo anterior, nos vamos a la sección, a la pestaña de correlacionar y aquí vamos a elegir bivariados, tomando en cuenta que nuestra variable o nuestras variables ya no van a ser una o dos, sino van a ser las tres en conjunto, formando una matriz de correlaciones de la siguiente forma. Esta es la diferencia con respecto a los ejemplos anteriores. Vamos aquí a editar un poquito la información para tener realmente lo que vamos a necesitar en este momento. Que son los coeficientes de correlación de las tres asignaturas. Lo que generamos es realmente una matriz de correlaciones, pero ahora con tres asignaturas. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla haciendo el análisis? Los unos que aparecen en la diagonal nos indican que tenemos una comparación de datos de la calificación de inglés con respecto a la misma asignatura de inglés. Por ello siempre nos van a salir unos en la diagonal, porque estamos comparando, recuerden, los datos de una asignatura con respecto a la misma asignatura. Lo mismo ocurre aquí en la segunda fila y segunda columnas, donde aparecen en ambos, tanto en fila como en columna, calificaciones en francés, ¿no? Obviamente va a ser uno porque estamos comparando la misma información y lo mismo con este uno de español comparado con respecto al mismo español. Lo interesante viene fuera de la diagonal, que son precisamente tomando en cuenta que es una matriz de correlaciones, se genera una tabla simétrica, que la información es como un espejo. Aquí nos aparecen dos datos repetidos precisamente porque ya está comparando las calificaciones obtenidas en inglés con respecto a francés, que sería este numerito de aquí, y las calificaciones, este otro de aquí abajito, las calificaciones de francés con respecto a inglés. O sea, nada más lo estoy diciendo en sentido contrario, ¿no? En orden inverso. Entonces, por eso aparece, de hecho, la misma cantidad. Lo mismo ocurre con este valor, .766, y este otro. Está comparando español con respecto a inglés y aquí también español con respecto a inglés, nada más que en diferente posición, filas o columnas. Y lo mismo sucede con el .820. Entonces, esta matriz de correlaciones nos sirve para contestar preguntas de este tipo. ¿Hay relación entre las calificaciones en español, inglés y francés? Podríamos decir que realmente, si se dieron cuenta, pues me fui a la opción de bivariados, aunque estoy trabajando no dos, sino tres variables. Este tipo de preguntas se contestan en relación dos asignaturas en relación, de la siguiente manera. Por ejemplo, de acuerdo a la matriz de correlaciones que se obtuvo, ¿no? Digamos que aquí yo podría
podría copiar mi matriz de correlaciones donde ya puse mis 3 asignaturas, inglés, francés y español. Y por aquí igual, inglés, francés, español. De acuerdo a esa matriz de correlaciones, por ejemplo, la relación que hay, el coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre las calificaciones de inglés y español, lo voy a poner de esta manera como subíndices, la relación entre inglés y español fue, de acuerdo a esa tabla, inglés con respecto a español fue de 0.766, ¿no? Por eso aquí aparece esta cantidad y que también se repite en este espacio. Entonces, aquí ponemos que la relación bivariada entre estas dos asignaturas fue de 0.766. Pero al ser estar en conjunto en una sola matriz las 3 calificaciones, pues también tenemos la combinación de las asignaturas de inglés con respecto a francés y de las asignaturas de español con respecto a francés. O sea, combinamos todas las variables involucradas. Por ejemplo, inglés y francés tenían un coeficiente de correlación, aquí está inglés, aquí está francés, de 0.893. Lo cual quedaría en este espacio, inglés con respecto a francés o francés con respecto a inglés en este espacio. Y lo mismo con español y francés, se busca la correlación, el coeficiente de correlación obtenido y podemos contestar también la relación entre esas calificaciones. ¿Cómo contestaríamos la interrogante a la pregunta en general? Si son 3 asignaturas o más, que se pueden relacionar, el coeficiente de correlación lo relaciona de 2 de esas 3 variables. Entonces habría que hacer la combinación de todas las variables de 2 en 2. Y entonces, nuevamente, como en el caso del ejemplo anterior, se analiza este dato obtenido mediante el programa estadístico con respecto a la teoría, que son las tablas de escalas de coeficientes de correlación. El punto 776 es un coeficiente de correlación que vuelve a ser de manera positiva alta, ¿no? Quedaría en esta fila entre punto 6 y punto 79. Sin embargo, el siguiente, que fue punto 893, este segundo, la relación entre las calificaciones de inglés y francés es un poco más alta, generando correlación positiva, pero muy alta, ¿no? Entonces ahí tendríamos que buscar nuestra información nuevamente en una matriz de correlación, aunque tenga más variables, la correlación se hace bivariada y respecto a los datos obtenidos es que podemos nuevamente ubicar nuestra información en esta tabla de escalas de coeficientes de correlación y ahí contestar la pregunta ya un poquito mejor redactada, ¿no? Hay correlación positiva alta entre las calificaciones de inglés y español. Hay una correlación positiva muy alta entre las calificaciones de inglés y francés, y así con la tercera o las que hubiese de acuerdo al ejercicio planteado. Esa es la idea, demostrar una relación multivariada. Otro tipo de preguntas que también tendríamos que contestar, pasándome aquí un momentito esta, sería precisamente tratar de predecir una calificación o comportamiento de datos en general, ¿no? Entonces, para poder hacer predicciones necesitamos nuevamente generar ecuaciones de regresión, ya no de regresión lineal, sino de regresión múltiple, que como decía yo en un inicio, tendrá varias variables independientes, aquí van a ser las asignaturas de español y francés, las calificaciones de español y francés como variables independientes, y la variable dependiente seguirá siendo una sola.
Entonces, para poder contestar preguntas de predicción, tendremos primero que generar nuestra ecuación, que como decía yo en un principio, la ecuación de manera general, pues sí tiene ahí una forma pues un poco extensa, ¿no? De escribir, que sería de esta manera, ya que pueden ser n cantidad de variables independientes, pero en nuestro caso, al ser solo 3 asignaturas, pues podríamos considerar llegar hasta los coeficientes B3, ¿no? Con su variable independiente X3, o sea, me quedaría de esta manera. Y en este caso incluso vamos a marcar un término adicional, que es el que les decía en un principio, se le llama error. Vamos a ponerle subíndice I. ¿Cómo construir esta ecuación? Es nuestro siguiente paso. Para poder construir esta ecuación de regresión multilineal, vamos a proceder de la siguiente manera. Dejamos un momento este de lado. A la pestaña Analizar, buscamos la opción Regresión. Lineales. Y aquí ponemos, como variables dependientes solo vamos a tener una. En nuestro caso, la pregunta es con respecto, aquí de hecho lo escribí así tal cual, variable dependiente inglés. Pues buscamos la variable de inglés y las variables independientes serán todas las demás. En este caso, francés y español. Le damos a aceptar. Y generamos, recuerden que se generan como varias tablitas, algunas de ellas de resumen, de los datos anteriores. ¿Sí? Las que nos importan son las en las que nos vamos a concentrar. En este caso, la última, generamos varias tablas. Yo quiero trabajar con la tabla de coeficientes, ¿no? Aquí maneja a lo mejor otra notación, otras letras que son distintas a las que yo puse en la ecuación. Realmente, aquí, realmente esta ecuación pues corresponde, digamos, a lo que marca un libro en específico, ¿no? Pero realmente pueden cambiar. A lo mejor en otro libro le llamen a esta B y a las otras les llamen A, o sea, B1, B2, B3. Podría cambiar esa cuestión, ¿no? Lo importante aquí es identificar que hay un término independiente y o los coeficientes que acompañan a las variables independientes también. La estructura es lo importante, más allá de la letra que yo le estoy asignando, porque aquí en el programa pues utiliza a lo mejor otras literales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a considerar nosotros como a ese término independiente, que es una de las constantes, uno de los coeficientes, A, al valor que yo asigno como A minúscula, al 1.322. Y los coeficientes B1 y B2 serán 0.773 y 0.086 respectivamente. Vamos a poner esta información, que es la que de momento voy a utilizar. No voy a requerir de la información que maneja aquí como... bueno, esta vamos a dejarlo un momentito. Coeficientes estandarizados beta, esta no la voy a utilizar, así que vamos a suprimirla. Intento eliminar uno, creo. Suprimimos esta. La T igual, la significancia que no estamos utilizando. Hasta dejar, de momento vamos a dejar estas dos. Creo que son las que nos pueden servir. Ahí está. Esta tablita es la que
pegaríamos en la respuesta a este tipo de preguntas para tener ahí en claro cuáles son los coeficientes. Y entonces, vamos a ponerlo aquí, nuestra ecuación de regresión múltiple quedaría de la siguiente manera. De acuerdo a la tabla obtenida con el programa estadístico, la ecuación de regresión múltiple quedaría como y igual a, nuestro valor de a sería este primero que aparece aquí como 1.322, más nuestro valor de B1, porque hay varias, va a ser de 0.773, perdón, acompañado de su variable independiente. Y nuestro valor de B2, que sería de 0.86, acompañado de 0.86, perdón, 0.086. Acompañado de la otra variable independiente que sería x2. Entonces aquí nada más para hacer una modificación no necesitaríamos un valor b3, x3 porque solo tenemos dos variables independientes. Quedaría de esa manera. Dependiendo del ejercicio va a ser la cantidad de variables independientes que tengamos, ¿no? Más menos un error de estimación. Esta sería mi ecuación. ¿Cuáles son esos errores, errores que se pueden generar en un ejercicio? Cosa que no comenté en el ejemplo anterior y que precisamente ahorita dejé en esta tablita. A un lado de los coeficientes A, B1 y B2 tenemos los valores de error que pueden hacer ciertos ajustes en nuestra ecuación de regresión multilineal. A considerar, en este caso, vamos a tener, le puse un subíndice I en este lugar, precisamente porque tenemos dos variables independientes, 1 y 2, entonces aquí puede ser error 1 o error 2, dependiendo de la variable que se quiera considerar, y que podría ajustar un poquito más esta ecuación. ¿Cuáles son esos valores? E1 sería, por ejemplo, el error que acompaña a nuestra variable, perdón, a nuestro coeficiente B1, este es 0.182. Y el E2 sería el 0.201. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan de todas formas, ¿no? Pero en sí, esta es la ecuación de regresión múltiple, considerando, sí son tres variables, pero considerando dos de ellas como variables independientes y una de ellas como variable dependiente. De todos modos, lo voy a escribir aquí a un ladito para hacer la observación. Y es la variable dependiente de las calificaciones en la asignatura de inglés. Aquí lo dice, inglés como variable dependiente, esa sería Y. Español y francés como variables independientes, esas serían mi X1 y X2. Que en este caso están en orden contrario. Nada más cuidado con esa parte porque aquí dice calificaciones en francés, 0.773. ¿Qué fue esta? Entonces esta sería de francés. Y esta sería la de español. Hay que tomar en cuenta bien el orden
de estos elementos. Aquí puse la pregunta español y francés, pero en la tabla primero estaba francés y luego estaba español. Bueno, ahí está. Entonces, estos son las variables y los números que aparecen aquí son los coeficientes generados con el programa estadístico, incluyendo sus errores. Lista la ecuación. Pasemos a contestar las preguntas de predicción. Si un estudiante ha obtenido 9 en español y 8 en francés, ¿qué rendimiento se predice tendrá en inglés? ¿No? Aquí consideremos por qué se les llama variables independientes, porque aquí ya tendríamos información previa, digamos en un tiempo pasado, de calificaciones ya obtenidas en asignaturas de español y francés. De manera independiente, en determinado momento, ya se sabe. Al saberse esa información se considera una variable, o en este caso, dos variables independientes. Y la que queremos saber dependerá de esas dos anteriormente obtenidas. Entonces aquí la variable dependiente será la de inglés. Que como tal, igual en el ejercicio anterior, pues se trata de sustituir los valores de x1, x2, nada más tomen en cuenta en qué orden deben estar establecidos y pues hacer las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces aquí para contestar vuelvo a copiar mi ecuación de regresión múltiple. (1.322) más 0.773 y en el lugar de x1, considerando que x1 son las calificaciones en francés se obtuvo 8 de calificación, entonces ese es el valor asignado al x1 y luego tenemos 0.086 y el valor de x2 que corresponde a las calificaciones en español, que para esta pregunta la calificación en español obtenida fue de 9. En este caso así es como procedíamos en una ecuación de regresión lineal. Resolvemos las multiplicaciones y hacemos la suma de término independiente. Al tener un error que considerar, pues nada más sería como agregarle. Si se dan cuenta, aquí puse un doble signo más menos para indicar que se puede sumar o restar determinada cantidad. Si hacemos la resta del primer error, que fue de 0.182, o considerando la suma de ese primer error en 0.182, pues generaríamos un resultado que ya no quedaría como resultado puntual único, valor de y, sino un intervalo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Ya haciendo las sustituciones, pues primero resolvemos la multiplicación, que en este caso es la de 0.733 por 8, que nos da 6.184, y la de 0.086 por 9. Que nos da 0.774. Al sumar estos tres términos, debemos restarle o nuevamente sumar el error que considera nuestra tabla de coeficientes. Vamos a hacer primero la suma. Sumando 1.322 6.184 y 0.774, obtendríamos una calificación de 8.28, ¿no? Si solo consideramos esta primera
parte de la ecuación de regresión múltiple. Se predice que el estudiante tendrá en promedio una calificación de 8, ¿no? En inglés, 8.3, 8.28, dependiendo de la cantidad de decimales que utilicemos, lo cual es válido, pero es un resultado único. Sumémosle, aquí es donde podemos todavía hacer un análisis un poquito más profundo, porque podemos sumarle o restarle esta cantidad. Y entonces ya tengo dos resultados, ya no va a ser este solo, sino van a ser dos resultados, ¿no? Al 8.28, si le restamos 0.182, obtenemos 8.098. Pero si se lo sumamos, obtenemos 8.461. ¿Qué quiere decir? Que puedo contestar de dos formas. Puedo contestar que se predice que se tendrá un rendimiento de una calificación de 8, redondeando, ¿no? De 8 en francés, o una calificación de entre 8.1 y 8.5 en francés, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se quiera, así nada más dar un resultado único o dar un intervalo de resultados, dar un límite inferior y un límite superior, obteniendo un rango y ya no un resultado puntual, ¿no? De calificaciones. Y eso que aquí, bueno, en esta parte solo he considerado el primer error que me marcó la tabla de coeficientes, porque también podríamos hacer el ejercicio para el segundo error, ¿no? Obteniendo también un intervalo válido de calificaciones, de acuerdo a la información presentada.